Muy bien, vamos a ver el siguiente tema, distancia entre dos puntos. Aquí tenemos el plano cartesiano, eje X, eje Y. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? Nosotros tenemos un punto ahí graficado, punto A, y otro punto que sería el punto B. ¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud más corta y en línea recta entre los puntos. O sea que la distancia sería esta. Me quedó un poquito chueco, pero esa sería la distancia. La distancia no es hacia acá y luego acá, ni circular, ni en línea curva. Es una línea recta entre los dos puntos. Esa es la distancia. ¿Cómo se va a calcular? Para calcularla tenemos que usar un teorema muy conocido que se llama teorema de Pitágoras, para poder calcular la fórmula a utilizar para distancia entre dos puntos. Pero primero vamos a iniciar con estos puntos. Ya sabemos que todo punto en el plano cartesiano tiene coordenadas X, Y. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una medida en X, que sería aquí y acá, y una medida en Y, que es esta y esta. Pero como tengo el punto A, sus coordenadas no las conozco en número. Entonces el punto A tendría coordenadas X, Y el punto B también tendría coordenadas X, Y. Pero como los dos puntos no están en la misma posición, en el mismo lugar, no puedo poner que los dos son X, X y X y Y, porque no es el mismo valor. Entonces, a esta coordenada, esta primera coordenada que va a estar aquí, la voy a representar como X1 y la otra coordenada la voy a representar como X2. Igual, la primera coordenada que está aquí la voy a representar como Y1 y la segunda coordenada como Y2, para diferenciar que son dos valores distintos. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué va a seguir? ¿Cómo calcular esa fórmula? Si me doy cuenta, aquí acá es una longitud. ¿Qué es la longitud que está aquí? Si yo a esta medida de X2 le quito esta medida de X1, me da exactamente esta partecita de acá. Y me doy cuenta que esto se convirtió en un triángulo rectángulo. Igual, si a esta partecita de acá le quito esta parte de aquí, me da exactamente esta medida, que sería esta parte del triángulo. O sea que este lado, ¿cuánto mediría? Mediría X2 menos X1. Si a todo lo que mide X2 yo le quito X1, me va a dar la longitud de este cateto. E igual, a esta parte de acá, si a Y2 yo le quito Y1, me va a dar la longitud de este otro cateto. ¿Cómo se saca? Con Y2 menos Y1. Ahora, si esto lo convertimos en un triángulo rectángulo, este sería cateto, y esto ¿qué sería? La hipotenusa. ¿Qué se usa para sacar la hipotenusa en cualquier triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué sería la C cuadrada? O la C sería esto, el A sería este, y este otro cateto sería B. En teorema de Pitágoras, como este está al cuadrado, se despejaría como una raíz, por lo tanto, C sería igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Este es teorema de Pitágoras. Ahora voy a sustituir esos valores con los que tengo aquí, para obtener la fórmula nada más de distancia entre dos puntos. Esta C es la hipotenusa, que en realidad sería la distancia entre los dos puntos. O sea que la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz de A cuadrada. ¿Cuánto vale A? A vale X2 menos X1 al cuadrado más el valor del cateto B. ¿Cuánto vale el cateto B? Y2 menos Y1, ¿a qué está elevado el B? Al cuadrado. Y de esta manera obtenemos la fórmula. Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Siempre vamos a hacer esto en cualquier ejercicio? No. Lo único que estamos haciendo aquí es demostrar el origen de la fórmula de distancia entre dos puntos. Tenemos que saber el origen para poder aplicarla. La D, ¿qué va a ser? La distancia. X2 y X1, ¿qué es? Sería esta medida
que al final de cuentas terminarían siendo coordenada de x2 y coordenada de x1, coordenadas en x. Y acá sería y2 y y1, que son las coordenadas de los puntos en y. Se van a elevar al cuadrado, se suman y se les saca raíz. Entonces vamos a ver el primer ejemplo y esta fórmula ya debe de estar en el formulario que les pedí como primer tema, distancia entre dos puntos. Muy bien, y primer ejemplo, vamos a calcular la distancia del punto A 5,1 y el punto B 8,6. Fórmula de distancia ya la acabamos de sacar hace un momento. Distancia es igual a raíz de x2 menos x1. ¿Por qué puse este menos en rojo? Para que diferencien el signo. Ese signo siempre se va a agregar en la fórmula. A veces se les olvida ponerlo y ponen automáticamente el signo de las coordenadas que están aquí. Estos que están en rojo, no se les olvide, son signos de menos que tenemos que poner a fuerza. Entonces, vamos a empezar a calcular la distancia de este punto A, 5,1 y B, 8,6. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A denominar cada punto. Acordémonos que el primer punto, ¿qué coordenadas va a tener? x1, y1. Y el otro punto va a ser x2, y2. ¿Qué quiere decir eso? Que x1 vale 5, y1 vale 1, x2 vale 8 y y2 vale 6. Ahora sustituimos directamente en la fórmula de distancia. Distancia va a ser igual a la raíz, y abrimos una raíz larga, abrimos paréntesis. ¿De dónde sale este paréntesis? Es parte de la fórmula. x2, primer valor que ponemos, x2. ¿Cuánto vale x2? 8. Menos, ese menos es de la fórmula, menos x1. ¿Cuánto vale x1? 5 al cuadrado. x2 menos x1, 8, menos 5, que es x1, al cuadrado, más, abrimos paréntesis, y2, que es 6, menos el valor de y1. ¿Cuánto vale y1? 1 al cuadrado. Y ahí sustituimos en la fórmula. ¿Qué sigue? Primero voy a resolver lo de adentro de los paréntesis. Distancia va a ser igual a raíz de, y resuelvo paréntesis. 8 menos 5 me va a dar 3 al cuadrado, más 6 menos 1, 5 al cuadrado. Y ya resolvimos. ¿De dónde sale el 3? De restar 8 menos 5, 3. ¿De dónde sale el 5? 6 menos 1, 5. ¿Qué sigue? Elevamos cuadrados. Distancia va a ser igual a raíz. Un número elevado al cuadrado, lo repito, no es multiplicar por 2. Es por sí mismo. Siempre hacen lo mismo. Dicen, 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. No. Por sí mismo. 3 por 3, 9. Más 5 por 5, 25. Y resolvemos la suma. Distancia va a ser igual a raíz de 25 más 9, 34. Y ahora sacamos nuestra calculadora y le ponemos raíz de 34. Permítanme. Muy bien. Y sacamos raíz de 34. Raíz de 34 nos da 5.83. Por lo tanto, distancia es igual a 5.83. Y le vamos a poner aquí una U, que es de unidades. Eso no se mide en centímetros ni en metros. Sería 5.83 unidades. Aquí termina el ejemplo 1. Continuamos. Siguiente ejemplo. Me olvidó borrarle el 1. Ok. Ejemplo número 2. Ya. Calcule la distancia del punto M, menos 2,3, y el punto N, 0, menos 4. Primer paso, denominamos cada punto como x1, y1 y x2, y2. Primer punto va a ser x1, y1, y segundo punto x2, y2. Y ya tenemos cada valor, más bien cada literal, con su respectivo valor. Y aplicamos fórmula de distancia. Distancia va a ser igual a la raíz y sustituimos valores. Abrimos paréntesis.
x2, valor de x2 es 0, menos el menos de la fórmula. ¿Y cuánto vale la coordenada en x1? Vale menos 2. Como aquí este menos ya lo tenemos, es el de la fórmula, y aparte la coordenada x1 tiene otro menos incluido, lo que se hace es poner ese menos 2 en otro paréntesis. Porque no se puede poner así, menos 2. No, se agrega otro paréntesis para poner el menos 2 y ahora sí cerramos paréntesis al cuadrado más, abrimos paréntesis, el valor de y2, ¿cuánto vale y2? Menos 4, menos el valor de y1. ¿Cuánto vale y1? Vale 3 al cuadrado. Y primero resolvemos lo de adentro de los paréntesis. Este se puede resolver directo, pero este no. ¿Por qué? Porque al haber un menos aquí, un paréntesis y otro menos acá adentro, tenemos que multiplicar signos. Menos por menos lo vamos a multiplicar. Entonces, en este siguiente paso solo vamos a multiplicar estos dos y todo lo demás lo vamos a bajar igual. Distancia es igual a la raíz de 0, menos por menos, más 2 al cuadrado, más menos 4, menos 3 al cuadrado. Ahora sí, resolvemos cada paréntesis. No en todos los paréntesis se va a sumar, en algunos se va a restar, depende de los signos que haya dentro de cada paréntesis. Y seguimos. Distancia es igual a 0 más 2, me quedaría 2 al cuadrado, más y menos 4 y menos 3. Signos iguales se suman y se deja el signo de los dos, que sería menos 7 al cuadrado. Y ahora sí, elevamos cuadrados. Se multiplica por sí mismo. 2 por 2, 4, más, y aquí es negativo, menos por menos, me va a quedar más. Positivo, 7 por 7, 49. Siempre un número negativo elevado al cuadrado siempre me va a quedar positivo. Así que aquí nunca les puede quedar una resta, porque no importa qué signo tenga este, siempre va a quedar positivo porque es un cuadrado. Sumamos. Distancia es igual a 49 más 4, raíz de 53. Y ahora sí, tomamos calculadora y sacamos raíz de 53. Muy bien, y la raíz nos dio 7.28 unidades. Y ahí termina el segundo ejemplo y vamos a ir por un último ejemplo. Muy bien, y último ejemplo, para que ya quede bien claro. Calcule la distancia entre los puntos, el punto J, menos 6, menos 3, y el punto K, menos 1, menos 12. En este caso, todas las coordenadas que tenemos van a ser negativas. Y primer paso, ya saben, denominamos puntos x1, y1 y x2, y2. Muy bien. Y sustituimos en la fórmula de distancia allá hasta arriba. Distancia es igual a raíz, si abrimos una raíz larga, abrimos paréntesis, ponemos el valor de x2. ¿Cuánto vale x2? Menos 1. La fórmula menos, agregamos aquí un menos, x1. ¿Cuánto vale x1? Es negativo, por lo tanto, ese menos 6, que es x1, lo voy a poner entre paréntesis y cierro el primer paréntesis y lo dejo elevado al cuadrado. Más, abro segundo paréntesis, y2, que es menos 12, menos el valor de y1. ¿Cuánto vale y1? Menos 3. También es negativo, entonces lo pongo en un paréntesis propio y cierro el otro paréntesis al cuadrado. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Primero vamos a eliminar estos signos que están juntos, multiplicándolos. Distancia igual a raíz de menos 1, todo lo bajo igual mientras multiplico signos. Menos por menos, más 6 al cuadrado, más menos 12, lo bajo igual, a este no le hago nada, menos por menos, más 3 al cuadrado. Y resolvemos los paréntesis. Distancia va a ser igual a raíz de, y aquí, 6 y menos 1. Signos diferentes se restan.
6 menos 1 me va a quedar 5 al cuadrado más, abro otro paréntesis, menos 12 más 3. Signos diferentes se restan y se queda el signo del número mayor. Aquí, ¿cuál fue el número mayor? 6 positivo, quedó el 5 positivo. Aquí, 3 menos 12 me quedaría menos 9. ¿Por qué negativo? Porque el 12 es mayor y es negativo. Ahora elevamos cuadrados. Distancia va a ser igual a raíz y por sí mismo. 5 por 5, 25. Y aquí no importa qué signo tenga, siempre va a ser más. 9 por 9, 81. ¿Por qué más? Porque menos por menos, más. 9 por 9, 81. Y realizamos suma. 25 más 81 me va a dar 106. Y con la calculadora sacamos raíz de 106. Sí, ya que sacamos con la calculadora la raíz de 106, no me avisaron que ya. Distancia es igual a 10.29 unidades. Y esa es mi distancia, el tercer ejemplo. Y espero que haya quedado claro. Yo supondría que sí. Y cualquier duda, pues mándenme un mensaje.